Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y salseo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Y hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en una historia que combina amor, lujo, política y por supuesto muchísimo dinero. Hoy vamos a hablar de la boda, sí, la boda, de Cem Özdemir, ese político alemán de origen turco, y su ahora esposa, Pia Castro. Una boda que hizo temblar los cimientos de la alta sociedad alemana y que dejó a más de uno con la boca abierta. ¿Por qué? Pues porque esta boda no escatimó en gastos y la lista de invitados era digna de una cumbre mundial. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, la política y la farándula en general. Además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. La boda de Cem Özdemir y Pia Castro fue, sin lugar a dudas, uno de los eventos más comentados del año. Desde el anuncio del compromiso, las redes sociales y los medios de comunicación estuvieron al rojo vivo, especulando sobre cada detalle. ¿Dónde sería la ceremonia? ¿Quiénes estarían invitados? ¿Qué vestido usaría la novia? Las preguntas eran infinitas. Y la realidad superó con creces todas las expectativas. Para empezar, la ubicación. No se conformaron con cualquier salón de fiestas. No, señores. La boda se celebró en el Palacio de Charlottenburg en Berlín, uno de los palacios más importantes y bellos de la capital alemana. Imagínense la magnitud del evento. Un palacio entero, reservado para celebrar el amor de esta pareja. Pero la ubicación era solo la punta del iceberg. La lista de invitados era sencillamente impresionante. Políticos de alto rango, empresarios influyentes, celebridades del mundo del espectáculo, intelectuales. Era como un quién es quién de la sociedad alemana e internacional. Se rumorea que Angela Merkel, la excanciller alemana, estuvo entre los invitados, aunque no hay fotos que lo confirmen al 100%. Pero imagínense la importancia del evento. Y hablando de la novia, Pia Castro, qué mujer. Su vestido, diseñado por un famoso modisto alemán, era simplemente espectacular. Un vestido blanco de corte clásico pero con detalles modernos y sofisticados, que realzaba su belleza natural. Se dice que el vestido costó una fortuna, pero ¿qué importa el precio cuando se trata del día más importante de tu vida? Pero la boda no fue solo sobre el lujo y la ostentación. También fue un evento lleno de emoción y simbolismo. Cem Özdemir, conocido por su postura progresista y su defensa de los derechos humanos, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de unidad y tolerancia. En su discurso habló sobre la importancia de construir puentes entre culturas y de luchar contra la discriminación y el racismo. Un discurso que llegó al corazón de muchos. Y la fiesta, ¡ay la fiesta! Fue una celebración que duró hasta el amanecer. Música en vivo, bailes, risas, comida deliciosa. Todo estaba perfectamente organizado para que los invitados disfrutaran al máximo. Se dice que contrataron a un famoso DJ internacional para animar la fiesta, y que la barra libre estuvo repleta de las bebidas más exclusivas. ¿Pero cuánto costó todo esto? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se estima que la boda de Cem Özdemir y Pia Castro costó varios millones de euros. Sí, escucharon bien, millones. Algunos medios de comunicación incluso hablan de cifras que superan los 5 millones de euros. Una verdadera locura. Obviamente esta cifra generó cierta controversia. Algunos criticaron el derroche de dinero, argumentando que podría haberse utilizado para fines más nobles. Otros, en cambio, defendieron el derecho de la pareja a celebrar su amor de la manera que consideraran oportuna. Al final, cada uno tiene su opinión. Pero más allá del debate sobre el costo, lo cierto es que la boda de Cem Özdemir y Pia Castro fue un evento que marcó un antes y un después en la sociedad alemana. Una boda que reunió a personas de diferentes orígenes y creencias, y que demostró que el amor puede superar cualquier barrera. Y ahora hablemos un poquito más sobre Cem Özdemir. Para aquellos que no lo conozcan, él es una figura muy importante en la política alemana. Nació en Alemania, pero sus padres son de origen turco. Ha sido un defensor incansable de los derechos de los inmigrantes y de la integración de las minorías.
Su boda con Pia Castro, una mujer de origen latinoamericano, simboliza precisamente esa diversidad y esa apertura que él tanto defiende. Además, Cem Özdemir es conocido por su estilo directo y sin rodeos. No tiene miedo de decir lo que piensa, y siempre está dispuesto a defender sus convicciones. Esto lo ha convertido en una figura controvertida, pero también en un líder muy respetado. ¿Y Pia Castro, quién es ella? Pues además de ser una mujer bellísima, es una profesional exitosa y una persona muy comprometida con causas sociales. Se dedica al mundo del arte y la cultura, y trabaja en proyectos que promueven la inclusión y la diversidad. La historia de amor de Cem y Pia es una historia de dos personas que se encontraron en el camino y que decidieron unir sus vidas para construir un futuro juntos. Una historia que nos recuerda que el amor no conoce fronteras ni límites. Y volviendo a la boda, me parece importante destacar que, más allá del lujo y la ostentación, fue un evento muy personal y significativo para la pareja. Se notaba que habían puesto mucho cariño y atención en cada detalle, desde la elección de la música hasta la decoración floral. Y es que al final, lo importante en una boda no es el dinero que se gasta, sino el amor que se celebra. Y en la boda de Cem Özdemir y Pia Castro, el amor se respiraba en el aire. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este chismecito sobre la boda de Cem Özdemir y Pia Castro. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lujo, la política y el amor. En resumen, vimos que la boda fue un evento espectacular, lleno de lujo y ostentación, pero también de emoción y simbolismo. Un evento que generó controversia, pero que también unió a personas de diferentes orígenes y creencias. Y sobre todo, una boda que celebró el amor de dos personas que se aman profundamente. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, quiero pedirles un favorcito. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la boda? ¿Creen que fue un derroche de dinero? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán los chismes más jugosos del mundo del espectáculo y la farándula. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco asterisco, pero esperen un momento, asterisco asterisco, no podemos cerrar este chismecito sin adentrarnos un poquito más en los detalles que hicieron de esta boda algo tan inolvidable. Porque, mis amores, detrás de cada brillo, de cada copa de champán y de cada canapé exquisito, se esconden historias dignas de ser contadas. Asterisco asterisco, el secreto detrás del vestido asterisco asterisco, ya les conté que el vestido de Pia era una obra de arte. Pero, ¿sabían que el diseñador se inspiró en las raíces latinoamericanas de la novia para crear la pieza? Sí, mis chismosos. Incorporó sutiles bordados con motivos florales que recordaban a la flora tropical, y la caída de la falda tenía un movimiento que evocaba los bailes tradicionales. Además, se rumorea que la tela fue traída directamente desde Colombia, un guiño a la herencia de Pia. Asterisco asterisco, la lista de invitados VIP, un juego de poder y glamour asterisco asterisco, la presencia de Angela Merkel, aunque no confirmada con fotos, elevó el evento a un nivel estratosférico. Pero no fue la única figura destacada. Entre los asistentes se encontraban ministros del gobierno alemán, directores de empresas multinacionales, reconocidos artistas plásticos y hasta un par de influyentes blogueros de moda. Un verdadero crisol de la élite. Se dice que las negociaciones para asegurar la asistencia de algunos invitados fueron intensas, un verdadero juego de ajedrez diplomático. Asterisco asterisco, el menú, una experiencia gastronómica de otro mundo asterisco asterisco, olvídense del típico menú de boda con pollo insípido y ensalada genérica. Aquí se sirvió alta cocina de autor. El menú fue diseñado por un chef con estrellas Michelin que fusionó la gastronomía alemana con toques latinos. Imagínense. Un plato principal de cordero asado con salsa de chimichurri, o un ceviche deconstruido como aperitivo. Un festín para el paladar que dejó a todos boquiabiertos. Y por supuesto, no podía faltar una selección de vinos alemanes y chilenos de primera categoría. Asterisco asterisco, la música, del clásico al ritmo latino asterisco asterisco, la banda sonora de la boda fue tan ecléctica como la lista de invitados. Durante la ceremonia, un cuarteto de cuerda interpretó piezas clásicas, pero a medida que avanzaba la noche, la música se fue animando.
Un DJ internacional hizo vibrar la pista de baile con una mezcla de éxitos actuales, clásicos de los 80 y, por supuesto, mucho ritmo latino. Se dice que Cem y Pia abrieron la pista con un sensual tango, dejando a todos sin aliento. El detalle solidario, un toque de humanidad en medio del lujo en un gesto que conmovió a muchos. Cem y Pia decidieron donar parte del dinero que habían destinado a los regalos a varias organizaciones benéficas que trabajan con refugiados y personas necesitadas. Un detalle que demuestra que incluso en medio del lujo, no se olvidan de los que más lo necesitan. Este gesto fue aplaudido por muchos y sirvió como inspiración para otros a seguir su ejemplo. El antes y el después, el impacto mediático y político La boda de Cem y Pia no solo fue un evento social, sino también un acontecimiento mediático y político de gran envergadura. La cobertura fue masiva, y la imagen de la pareja recorrió el mundo. Algunos analistas políticos vieron en esta unión un símbolo de la integración y la diversidad en la sociedad alemana, mientras que otros criticaron el derroche de recursos en un momento de crisis económica. Sin embargo, lo innegable es que la boda puso a Cem Özdemir en el centro de la atención pública, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la política alemana. Rumores jugosos y secretos a voces y aquí es donde el chismecito se pone aún más picante. Se dice que la tensión entre algunos invitados de diferentes facciones políticas era palpable, y que hubo más de una conversación subida de tono en los rincones del palacio. También se rumorea que un famoso actor de Hollywood intentó ligar con una de las damas de honor, sin mucho éxito. Y por último, pero no menos importante, se comenta que durante la fiesta se cerraron importantes acuerdos comerciales, convirtiendo la boda en una especie de cumbre económica encubierta. La luna de miel, un destino paradisíaco y quizás, después de la boda, Cem y Pia se escaparon a un destino paradisíaco para disfrutar de su luna de miel. Se especula que eligieron una isla exótica en el Caribe, donde pudieron relajarse, desconectar del mundo y disfrutar de su amor en privado. Y como no podía ser de otra manera, los rumores sobre un posible embarazo no tardaron en aparecer. Estarán planeando la llegada de un mini Özdemir. Solo el tiempo lo dirá. Así que, mi gente, ahí lo tienen. La boda de Cem Özdemir y Pia Castro, un evento que combinó lujo, política, amor y, por supuesto, mucho chisme. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la alta sociedad alemana. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo y suscribirse al canal para más chismecitos jugosos. Los quiero. Besitos. Y recuerden, la vida es un chisme. A disfrutarlo.